Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Sí, la oposición aquí en la Mesa de la Luna de Televisión, Canal 6. Jaime Coello, portavoz de Vecinos por el Puerto. Jaime, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí y mis mejores deseos para el año que acaba de comenzar. Bueno, lo mismo desearte a ti particularmente y a todos los televidentes. Esperemos que el 2013... para los supersticiosos no haga honor a su nombre, ¿no? De verdad, vamos a ver si es así. Y también nos acompaña el portavoz de Izquierda Unida Canaria en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Jonás González. Jonás, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también mis mejores deseos para el año que ahora comienza. Igualmente, y feliz 2013 a los oyentes, que el 2013 será casi lo que queremos que sea. O sea, estupendo, me quedo con eso también, me quedo con ese mensaje. Bien, ya lo ven ustedes, oposición pura y dura, recalco lo de dura, en la Mesa de Televisión Canal 6. Hay que hablar de muchas cosas, pero 2012 se fue, un año lleno de problemas, mucho paro, mucha pobreza, contestación social en la calle, pero tenemos que hablar del Puerto de la Cruz, que también es una ciudad sumida en muchos problemas. Quiero el balance que hace la oposición cuando miramos hacia atrás, hacia esos 12 meses que ya han terminado. Empezamos por Vecinos por el Puerto. ¿Qué balance hacemos? Bueno, es el año, podemos hablar del año del ajuste a grandes rasgos. Tenemos un plan económico financiero y un plan de ajuste, una reducción presupuestaria de más de 10 millones de euros, o casi 10 millones de euros, y una situación muy compleja desde un punto de vista de gestión. Nosotros, desde luego, satisfechos por la labor de propuestas que hemos realizado muchísimas. Creemos que hemos presentado muchas propuestas que, incluso a veces siendo rechazadas, luego han sido ejecutadas por el propio grupo de gobierno. Y en lo tocante a la propia gestión del ayuntamiento, pues la calificaríamos de una gestión muy oscurantista, con mucha falta de transparencia, una situación bastante enrarecida a nivel institucional que nosotros no comprendemos, y que en particular nos afecta, pues al grupo mixto nos afecta particularmente, pues en asuntos tan concretos como la falta de un espacio digno donde poder desarrollar nuestra actividad. No es un asunto baladí, ¿eh? Absolutamente, no lo es, pero bueno, a grandes rasgos es así, es una máquina que cuesta que arranque en este año, que está bastante, digamos, gripada, y pues los grupos de la oposición, en concreto hablando de nosotros, pues haciendo una labor muy centrada en propuestas y también en fiscalizar, y después si quieres hablamos de fiscalizaciones concretas que han dado sus frutos, ¿no? Por supuesto. Jonás, ¿el balance que hace Izquierda Unida Canaria de ese año que ya terminó? Yo coincido bastante con Jaime, ¿no? Creo que ha sido un año de dificultad económica también, en muchos casos impuesta por el ministro de Administraciones Públicas, el señor Montoro, que se ha cebado con los ayuntamientos, es decir, a través de la ley de déficit cero para ayuntamientos, etcétera, que a las administraciones más cercanas, que son las que menos hemos hecho por el déficit público, son las más castigadas por este señor. Pero bueno, yo resumiendo, me gustaría decir que yo creo que el ayuntamiento no ha sido un aliado para los portuenses, es decir, los portuenses que están en situación de desempleo, que están en situación de exclusión social, aquellos que tienen problemas para costear los libros cuando empiezan en el colegio, es decir, los que viven en los barrios que tradicionalmente han sido olvidados, es decir, no están encontrando en el ayuntamiento, en la administración más cercana que decía antes, un aliado en el que protegerse, en el que apoyarse y salir adelante. Yo creo que este grupo de gobierno se equivoca cuando utiliza la resignación como arma o como herramienta de trabajo, es decir, se resigna a que esto es así, es una crisis global, y olvida su papel fundamental de activar la economía en el Puerto de la Cruz, ¿no? Bien, fiscalicemos la labor del equipo de gobierno, de ese gobierno conformado por Coalición Canaria y Partido Popular, al frente del cual se encuentra un alcalde, obviamente, Marcos Brito Gutiérrez. La opinión que tienen ustedes de ese gobierno y de esa labor desde la alcaldía que ejerce Marcos Brito. Con respecto a lo que es la ciudad en general y el papel que tiene que jugar el ayuntamiento como motor de la ciudad, estimulando, facilitando, amparando, digamos que coincido plenamente en la opinión que ha vertido Jonás. ¿Coinciden ustedes siempre? Bueno, casi siempre, porque realmente desde la atalaya que nosotros tenemos, desde nuestra posición, vemos muy claro en qué situación está el municipio. Esa labor de andar de la mano, de favorecer, de promover, no está. Y en cuanto a la posibilidad de generar entendimientos y espacios de acuerdo,
tampoco está. Nosotros permanentemente, creo que en los plenos hacemos un ejercicio de intentar consensuar, intentar llegar a acuerdos, incluso pues muchas veces con una gran generosidad, renunciando a postulados de principio bueno, que son propios de nuestras propias asambleas, y sin embargo muchas veces las contestaciones son absolutamente destempladas, son muy políticas y poco concretas. Nosotros creo que Ustedes siempre han dicho carencia de salud democrática, ¿no? En sí, algún momento. Y lo hemos visto, creo que lo hemos visto especialmente en los últimos plenos. En los últimos plenos ha habido incluso momentos en los que el alcalde, cosa insólita en los últimos tiempos, ha quitado la palabra, en este caso al que le está hablando, e no me dejó intervenir en varios de los puntos. En un punto para mí polémico, como era una propuesta sobre los hospitales del norte y del sur, donde Izquierda Unida y nosotros habíamos llevado otra propuesta que se había aprobado, pues en este caso el grupo de gobierno se empeña en llevarla pues por una cuestión meramente política y no nos dejan intervenir. Eso está sucediendo más de una vez, está sucediendo también, tengo que decirlo, con las actas de las sesiones plenarias, pues con la complicidad del señor secretario de la corporación, que no está plasmando en las actas los debates y los diálogos, herramienta que consideramos fundamental para que los ciudadanos puedan conocer qué está pasando en este salón de pleno. Y sin embargo, ahí estamos instalados en una dinámica que a nosotros no nos gusta particularmente, y a nosotros nos gustaría iniciar el año de una forma distinta, y nos gustaría que el grupo de gobierno entendiera que los 21 concejales estamos para trabajar por el Puerto de la Cruz, claro, y no para buscar polémicas estériles que a nadie benefician. ¿Opinión, Jonás? Sí, yo creo que al análisis previo antes que hice del 2012, yo quiero alertar también de la herramienta fundamental para 2013, que son los presupuestos. Y son unos presupuestos que ya lo denunciamos en el Pleno, casi que podríamos definirlo como antisociales, ¿no? Es decir, son presupuestos que no van a generar empleo, que van a servir simplemente para cubrir poco menos lo que ya está, y realmente no son una herramienta de cambio para el Puerto de la Cruz, ¿no? Y en este sentido denunciar, por ejemplo, que nosotros en ese pleno pedimos una enmienda para crear un cheque emprendedor, para crear una especie de banco de alimentos, para financiar los libros escolares, es decir, y la respuesta del gobierno, y todo lo pedíamos que se redujera de la cuantía del aparato político del gobierno, que está cerca del 1.000.000 de euros. Pues nos dijeron que no, que había que mantener esas estructuras de 12 personas más 7 cargos de confianza. Entonces la prioridad es, yo creo que las vuelven a confundir este gobierno, y realmente nosotros trataremos de incidir, seguir poniendo la parte social, la parte de las personas en exclusión social en el debate, porque creo que nos corresponde a las dos formaciones hoy aquí presentes, ¿no? Es decir, no solo es muelle deportivo, no solo son grandes obras, sino también la gente lo está pasando mal, la gente necesita alguna administración que realmente les arrope y que les apoye, ¿no? Hasta hace pocas horas, aproximadamente 8.000 personas no podían consumir agua del grifo en el Puerto de la Cruz. ¿La opinión de ustedes, pues, de la oposición? Volvemos a lo mismo. El año pasado... Lluvias del 24 de diciembre, creo recordar. En este caso se podría aplicar la muchos frase barrios sin agua. Llueve sobre mojado. Estamos hablando de que este año volvimos a vivir este problema con el derrumbe del techo del depósito de la Vera. Ahora parece que el problema ha estado en una galería, en fin, pero los mismos barrios vuelven a tener los mismos problemas. Nosotros hemos estado reiterando en todos los plenos la necesidad de crear una comisión específica para tratar la cuestión del agua, para fiscalizar lo que está haciendo, en este caso la concesionaria del agua, que es Aqualia. Pleno tras pleno se nos promete o se nos dice que se va a constituir esa comisión y que se va a poder y que va a empezar a trabajar pronto, pero no seguimos esperando. No se dan los pasos. Nos preocupa mucho, ya sucedió con el derrumbe de este techo, que no se devolvieron las cantidades indebidamente cobradas a los ciudadanos. Incluso se llegó a decir por parte de la responsable de la materia que lo tenían que reclamar los ciudadanos. Bueno, sabemos que ha habido reclamaciones de ciudadanos y ni siquiera se ha respondido, y ahora está pasando lo mismo. Nos preocupa mucho que después de esta situación va a haber una serie de días donde no se va a consumir agua, y Aqualia, evidentemente, no va a dejar de cobrar esa agua, y nosotros desde luego lo vamos a reiterar y lo vamos a exigir, ¿no? Sí, lamentable, ¿no? Yo creo, yo lo decía en alguno de los plenos, creo que este grupo de gobierno tiene el síndrome de Estocolmo con algunas de las grandes
empresas que están gestionando algunos de los servicios básicos del Puerto de la Cruz. En definitiva, que tiene que ser más crítico. Es decir, que tiene que ser más crítico, igual que ha sido duro con los empleados municipales. Y con ustedes. Sí, exacto. Y en general, por la situación de crisis económica, no lo está haciendo con las grandes empresas. Por ejemplo, en este caso, nosotros, tanto Vecinos por el Puerto como nosotros, solicitamos en un pleno que el ayuntamiento le pidiera a Aqualia que no cobrara el agua que no estaba prestando, es decir, porque la gente tenía que comprar agua embotellada, algo totalmente lógico. Ni siquiera se atrevieron a pedirle eso a Aqualia. Ya ni siquiera era exigírselo, sino pedírselo, que como pleno del ayuntamiento le pidiéramos que no cobrara un agua que no había dado. Entonces, hasta eso se niega. Nosotros sí que vamos un poco más allá y creemos que es hora de municipalizar el servicio del agua están ustedes, en el Puerto de la Cruz, tal como está pasando en Santa Cruz. En Santa Cruz se han puesto muy serios todos los grupos de la oposición con los incumplimientos de la empresa que lleva ahí el agua, porque no ha invertido lo que debía, porque ha hecho numerosos incumplimientos. Yo creo que en el Puerto de la Cruz, en este caso esta empresa, llevan repetidas ocasiones en las que ya la gente ha tenido que consumir agua de las cubas o comprarlas, y no podemos en el siglo XXI mantener esta prestación de servicio. Sobre eso, muy brevemente también decir que parece mentira que hayamos tenido que salir también en los medios a decirle al gobierno lo que tiene que decir. O sea, estuvieron 2 días sin decir nada, les recordamos lo que dice el pliego, y es que en estas condiciones Aqualia debe suministrar agua a todos los vecinos, y al día siguiente mismo el ayuntamiento exige lo mismo que nosotros habíamos exigido el día previo. Coincido con eso, hay que ser mucho más riguroso, mucho más fiscalizador, hay que estar encima, porque la labor de una empresa privada, evidentemente, muchas veces es obtener una serie de beneficios, pero ahí tiene que estar el gobierno municipal para evitar que esos beneficios sean a costa de un mal servicio en este caso. A mí me consta que ustedes, como representantes de la oposición, patean mucho el Puerto de la Cruz. Son 2 partidos minoritarios que llegaron después de las pasadas elecciones municipales al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, por lo tanto tienen una presencia ahora importante, aunque son partidos minoritarios, si miramos hacia el Partido Popular, Coalición Canaria o el Partido Socialista, pero son partidos que están creciendo en el Puerto de la Cruz, y ustedes conocen la realidad portuense. Estamos sumidos en una campaña de Navidad. Y la Navidad, fin de año y Reyes en el Puerto de la Cruz es una fecha clave, crucial, fundamental, porque hablamos de turismo y hablamos de comercio. Yo le pregunto a la oposición, ¿cómo va esa campaña de Navidad? No solamente en el casco, sino en la totalidad de los barrios que conforman la ciudad turística, decían hace algunos años, ciudad turística por excelencia de Canarias. Sí, ¿cómo va esa campaña de Navidad? Bueno, ahí hay que diferenciar, y lo has dicho muy bien, por desgracia, y en eso a veces hacemos mucha incidencia. Los barrios parece que están fuera de lo que es el propio casco, y es muy lamentable. Y luego, en cuanto a la campaña que se está desarrollando, yo quiero recordar la rueda de prensa que se dio por parte del concejal de Comercio y el concejal de Fiestas, donde se hablaba de una campaña de Navidad que iba a ser sufragada en su totalidad por los euros que se recabaran de la subasta de los chiringuitos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que paralelamente Comercio contacta con una empresa que empieza a hacer una captación de fondos para hacer también una campaña de Navidad. Nosotros en el último pleno preguntamos este asunto, y últimamente hemos averiguado que, por lo que se sabe, una persona vinculada a esta empresa se dedicó a hacer cobros indebidos y se está produciendo una devolución a unos cuantos comerciantes del Puerto de la Cruz. ¿Eso es así? ¿Eso es así? Eso es lo que nos dicen, lo que nos trasladan varios comerciantes del Puerto de la Cruz. ¿Por qué nosotros preguntamos y fuimos tan exigentes en el Pleno? Porque este tipo de cosas no pueden pasar. O sea, el Ayuntamiento del Puerto no puede estar dando esta imagen de 2 campañas de Navidad totalmente diferentes, y no puede estar dando esta imagen de descoordinación, y no puede estar cobrando. El alcalde hablaba de una cantidad, porque ni él mismo sabía, hablaba de 14 o 15 euros, estamos hablando de 50 euros por comerciante, nada menos, y estoy diciendo que en muchos casos se ha tenido que devolver. Con lo cual, lo que nosotros pedimos, que en unas fechas tan sensibles se tenga mucho más cuidado con el trabajo que se hace, ¿no? Jonás. Sí, bueno, yo creo que es una época complicada, los recortes de paga extra a los funcionarios, habrá menos recursos para comprar, y por lo tanto el ayuntamiento tenía que haber sido especialmente cuidadoso y ambicioso en esta campaña de Navidad para echarle una mano a los comerciantes. Otra vez, las zonas que tienen un desarrollo comercial importante, como puede ser Punta Brava, como puede ser incluso San Antonio, La Vera, vuelven a ser olvidadas. O sea, no hay ni una sola acción de dinamización comercial de esa zona, es decir, y van ya, es decir, no hay que achacarlo a la crisis, es decir, cuando estábamos bien tampoco se hacía nada en los barrios.
y yo creo que se esperaba más de este grupo de gobierno en cuanto a la dinamización comercial. Pero bueno, yo creo que también hace daño la facilidad que se le han dado aquí en Tenerife, en Canarias, a las grandes superficies, es decir, la facilidad de aparcamiento, la facilidad de accesos a las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio. Pero bueno, también apelo a la responsabilidad individual de los consumidores de intentar comprar, animarles a que compren esta Navidad a estos Reyes en el pequeño comercio, porque estamos generando cercanía, porque hay menos huella ecológica, porque hay menos desplazamiento, porque se reparte más la riqueza. Es decir, hay numerosos motivos para que se animen y compren en el pequeño comercio. ¿Qué tiene que decir Vecinos por el Puerto e Izquierda Unida Canaria de esa despedida del año 2012 en el complejo Costa de Martianes? Opiniones para todos los gustos. Ciertamente fue un hecho histórico, ¿no? La despedida se dio en directo por la 1, por la 2, por el canal internacional de televisión española. 4 millones de personas vieron lo que allí se ofreció, pero digo, hay opiniones para todos los gustos. ¿La opinión de la oposición en el Puerto de la Cruz? Bueno, nosotros queremos, por un lado, alabar la iniciativa. Creemos que fue una iniciativa positiva en el sentido de que de lo que puede suponer y de lo que supuso. Gran promoción para la ciudad. Para nuestra propia ciudad. Lo que sucede aquí hay que distinguir para nosotros el continente y el contenido. Claro. El contenido, desde nuestro punto de vista, dejó bastante que desear, y quiero contextualizarlo también porque, en general, para ser una televisión pública, la noche dejó bastante que desear. No solo la parte de la desconexión o la parte de las campanadas en Canarias, que desde nuestro punto de vista fue una pena porque se desaprovechó una oportunidad única para promocionar nuestra ciudad. Simplemente un detalle, los espacios o rincones que se sacaban del Puerto de la Cruz, pues sin ningún tipo de música, sin sonido, no eran probablemente los rincones más afortunados. Se nota que se hizo con cierta precipitación, eso visto un poco desde fuera. Estamos de acuerdo en que probablemente el impacto fuera grande, pero si se hubiera aprovechado la ocasión, creemos que para promocionar nuestra ciudad desde un punto de vista turístico, para tantos millones de personas que vieron el Puerto de la Cruz, hubiera sido estupendo que se quedaran con la boca abierta. Creo, y por desgracia, que la impresión general es que no fue así. Qué pena. Y es una oportunidad perdida. No queremos ser, bueno, no queremos romper todas las lanzas y decir todo estuvo mal. Volvemos a alabar ese esfuerzo, pero nos gustaría que en próximas ocasiones, con el apoyo de todos, incluso, como está sucediendo con otras cosas, estamos seguros coordinara mejor el trabajo. Que si se pide apoyo de más personas y de más colectivos, se pueden conseguir mejores resultados. Jonás. Sí, es que claro, tanto la pregunta anterior que hablábamos sobre el comercio, la campaña de Navidad, tiene que ver una cosa fundamental, es el retraso de la puesta en marcha del Consejo Municipal de Comercio. Se ha aprobado ya hace muchísimos meses, que luego el expediente muy bien no se sabe dónde estaba, y realmente no se ha convocado el Consejo Municipal de Comercio, donde todo este tipo de iniciativas podrían ir más arropadas. Pero bueno, respecto a las campanadas, es decir, ahí está el dato, es decir, más de 4 millones de personas vieron el minuto antes y el minuto después. Es decir, 4 millones. Que en publicidad se pagaba en años anteriores hasta 150.000 euros por el minuto de después. Es decir, creo que desde mi punto de vista, no técnico, de imagen y sonido, creo que no se hizo tan mal como para transmitir una imagen negativa. Es decir, no fue la ideal, ni mucho menos. No fue la ideal. No fue la ideal, pero creo que... Yo creo que coincides un poco con la de... La imagen no fue tan mala como para haber transmitido a esos 4 millones de personas una imagen negativa del municipio. Probablemente habría sido mejor, probablemente podríamos aspirar a dejarlos, como decía Jaime, con la boca abierta. Pero para ser la primera vez, para ser como iniciativa pionera, creo que no, será la primera y será la última, porque las campanadas en este caso... Sí, vale, pero bueno, ahora tenemos aprobada una moción por unanimidad para pedirle a la autonómica que retransmita el coso, es decir, hay que aprovechar también... El coso del carnaval del Puerto de la Cruz. Hay que aprovechar... El mejor carnaval de Canarias, Puerto de la Cruz, lo decimos aquí, ¿verdad, Jonás? ¿Verdad, Jaime? Y el coso más antiguo de Canarias. 103 años cumplimos este año, y es interesante que las televisiones, sobre todo públicas, también se involucren en la promoción turística. Oye, por cierto, hoy leyendo la prensa leíamos unos datos sobre turismo muy preocupantes. O sea, llega mucho turismo, como siempre, a Tenerife, pero la mitad de ese turismo se va a Adeje y Arona. Nuestra enhorabuena a Adeje y Arona. Pero el dato negativo
Puerto de la Cruz sigue perdiendo turistas, ¿eh? Casi un 8% menos respecto al año pasado. Estamos muy preocupados. Nosotros... ¿Hay decadencia cuando hablamos de turismo? ¿Qué falta por hacer en el Puerto de la Cruz? ¿Hay un consorcio de rehabilitación turística? ¿Hay un plan de modernización? En fin. Decadencia para nosotros no es la palabra. Nosotros hemos es una palabra muy fuerte a lo mejor. Pero hemos presentado muchas propuestas y en las que hemos recibido el apoyo de Izquierda Unida, pues relativas a la marca Puerto de la Cruz, a muchas iniciativas. En concreto, en el último pleno se debatió sobre un organismo dentro de la Federación de Municipios y Provincias que se llama el Spain Convention Bureau, que es el organismo dedicado al turismo de congresos, donde se vuelve a detectar algo que nosotros venimos denunciando, y es la renuncia que hace este grupo de gobierno a llevar una política turística municipal propia del Puerto de la Cruz. Se está abdicando absolutamente en el Cabildo, se está dejando en manos del Cabildo toda esta política. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Cabildo de Tenerife, como su propio nombre indica, tiene que, digamos, pelear o luchar por toda la isla de Tenerife. Y por desgracia, el sector turístico del sur de Tenerife tiene mayor peso que el del Puerto de la Cruz. Es mucho más potente. Y es mucho más potente. Eso se ve permanentemente en las promociones, se ve en los resultados, lo hemos visto en la recientemente presentada marca turística del Puerto de la Cruz, que es un calco de la idea de Tenerife disfruta de todo, y nosotros creo que debemos aspirar a tener una marca no solo diferenciada, sino una voz propia, porque cuando el alcalde de Santa Cruz consigue presencia en este organismo, lo que dice en primer lugar es que va a pelear porque el turismo de congresos vaya a Santa Cruz de Tenerife, y de las 10.000 plazas confirmadas para el año que viene, no hay ni una sola para el Puerto de la Cruz. Increíble. Jonás. Sí, yo creo que hay una frase de Einstein muy sencilla, pero con una realidad muy grande, que decía algo así como: si haces las mismas cosas, obtendrás los mismos resultados. Es decir, si en el Puerto de la Cruz no innovamos respecto al turismo y vamos haciendo lo mismo que llevamos haciendo en los últimos años y estamos perdiendo turistas, seguiremos perdiendo turistas. Es decir, es casi que de cajón, ¿no? Es decir, o empezamos a innovar, es decir, empezamos a apostar por un turismo deportivo en serio. Es decir, y para apostar por un turismo deportivo en serio hay que tener una piscina en condiciones, hay que apostar por la ciudad deportiva de verdad. Si queremos apostar por un turismo ligado a la experience que habla el Cabildo, tenemos que habilitar la playa de Martianes, para la cual no hay financiación. Es decir, tenemos que ponernos las pilas. Es decir, no vale que la innovación se quede en los documentos, sino que hay que aplicarla. Y claro, y si el grupo de gobierno lleva de la mano la resignación como norma, pues será siempre mucho más difícil. Aún así, nos siguen visitando 700 y pico mil personas al año. Que son muchas. Que son bastantes, que siguen viniendo al Puerto de la Cruz. Digo tenemos porque uno es vecino del Puerto de la Cruz, ¿no? Pero quiero decir, el Puerto de la Cruz tiene más de 20.000 camas hoteleras. Exacto. Es decir, que el mensaje es que se está haciendo muy poca cosa. Y aún así siguen viniendo 700 y pico mil personas. Es decir, porque tenemos unas condiciones casi que únicas. Es decir, tenemos un clima, tenemos unos paisajes naturales alucinantes. Vamos a mejorar un poquito y yo creo que podemos reverdecer, que podemos volver a ser un destino turístico pionero. Algo que a ustedes les afecta muchísimo, vecinos por el puerto, Izquierda Unida. Siguen ustedes sin despacho. Lo dije al comienzo, lo apuntabas tú en la reflexión de tu balance de 2012. No es una cuestión baladí. O sea, no puede ser que personas que quieran consultar un problema, cualquier tema, con los representantes de estas dos formaciones políticas, vecinos por el puerto e Izquierda Unida, no tengan un lugar, un despacho en el consistorio. Y no es el consistorio de un pueblo pequeño, mediano, es la ciudad del Puerto de la Cruz. Ha habido promesas, me consta, desde el gobierno. ¿Se cumplen o no se cumplen las promesas? Y yo les aseguro una cosa, mientras ustedes no den un puñetazo en la mesa, ustedes no van a tener despacho en este mandato. Yo creo que yo ya calificaría esta cuestión como de provocación, ¿no? Yo, de tomadura de pelo y de provocación, ¿no? Yo creo que realmente lo que busca el grupo gobierno, en concreto el alcalde, es desestabilizarnos un poco intentar desacreditar nuestra labor, nuestra tarea, nuestra imagen. En lo que a nosotros respecta no lo va a conseguir, nosotros vamos a seguir exactamente igual. Y a mí me hace mucha gracia pues las últimas declaraciones del alcalde en un medio de comunicación, donde habla de que somos la única oposición del puerto y además somos radicales. Pues bueno, yo le diría al alcalde que si no considera radical, pues negar los derechos de un grupo municipal, de los votos que consigue Izquierda Unida, de los votos que consigue Vecinos por el Puerto, de la representación que tenemos nosotros, que quiero recordar además que una vez la calificó de insignificante, pero negar esos derechos a este grupo municipal es negar
los derechos que tienen muchos ciudadanos del Puerto de la Cruz que han confiado en nosotros para defenderles, para ser su voz en este consistorio, y realmente nos parece ya a estas alturas una tomadura de pelo. Y bueno, vamos a seguir trabajando, por mucho que al alcalde pues no le guste, y vamos a seguir reiterando nuestro derecho a tener un local digno y en condiciones, ¿no? Izquierda Unida. Sí, bueno, aclarar que el ayuntamiento tiene disponibilidad de locales en su sede, es decir, no hay que alquilar uno fuera, no es que tenga un problema de espacio y por lo tanto no podamos estar, sino el ayuntamiento tiene, lo que no tiene es la voluntad política para facilitarlo, es decir, trabaja con déficit democráticos a la hora de otorgar, en este caso, el despacho municipal, y lo hace con una finalidad: dificultar la labor del grupo mixto, porque estamos siendo fiscalizadores, porque... ¿El PSOE es solidario con ustedes? Bueno, el PSOE sí Quiero que... decir, ¿se ha manifestado? No sé, públicamente no. ¿Ha Es decir, dicho algo? yo he tenido facilidades... Públicamente no. Yo he tenido facilidades de acceder a su despacho y me lo han cedido en algunas Pero no es la ocasiones. solución. Pero no es la solución. Está claro que no es la Ese no es solución. el camino. Porque, es decir, un despacho no es algo que queremos, un capricho, ¿no? Sí, es Sino un capricho. Es el sitio donde vamos a recibir a los ciudadanos, es decir, donde podamos trabajar, donde podamos ordenar la documentación, donde podamos recibir notificaciones. Es decir, es casi que indispensable para la labor diaria de un grupo de la oposición. ¿Puñetazo en la mesa? Va a ser necesario. Yo creo que democrático, pero necesario. Sí, yo creo que debemos valorar, yo creo que se han burlado de nuestro buen rollo, de nuestra buena voluntad, de venga, vamos a esperar, y yo creo que ahora toca a lo mejor replantearse esta estrategia y ser más exigente por otras vías. Yo quiero recordar simplemente Telegráficamente, para que la gente vea la tomadura de pelo, cuando no es el cable del ordenador, es que no está sin pintar, y en fin, hay locales, y recordar, y muchas personas saben que hay asociaciones que han obtenido recientemente locales, que nos parece estupendamente que eso sea así, claro. Pero hay locales, el ayuntamiento los tiene, pero no nos los quieren facilitar. Para terminar, 2013. ¿Qué pide Vecinos por el Puerto? Vecinos por el Puerto pide un cambio de rumbo absoluto, completo, de 360 grados de las políticas que está haciendo el grupo de gobierno, que realmente empiece a gobernar para los ciudadanos y con los ciudadanos, que se convierta en una institución moderna, que abra las ventanas, que abra las puertas, que deje que la gente tome las riendas de su ciudad. Y si ese es el camino que va a adoptar el grupo de gobierno, nos tendrá a su lado, apoyando en todas las iniciativas que sean buenas. Y si ese no es el camino, pues ahí seguiremos realizando nuestra labor de propuestas y de fiscalización. Y todas las instituciones, y aquí quiero hacer un llamamiento especial a todas las instituciones que tienen competencias en el puerto, que empiecen a realmente ejercer esas competencias y darse cuenta que en este caso quiero decir que el norte también existe, que el puerto existe, y que dejen de olvidarnos que empieza a ser clamoroso su silencio en determinadas cuestiones, ¿no? Izquierda Unida. Sí, yo creo que lo decía un economista, algo así como que el futuro es el presente más lo que hacemos, ¿no? Es decir, sí. el futuro del Puerto de la Cruz tendrá que ver con lo que hagamos, no solo en ese salón de pleno, sino con lo que hagan los colectivos, lo que hagan los sindicatos, lo que hagan los empresarios, y por lo tanto yo exijo al grupo de gobierno una ciudad, un grupo de gobierno más volcado con el turismo, más atento a las personas desempleadas, que se preocupe más por los barrios y que un poco haga una modificación, cambie esos presupuestos tan antisociales de los que hablaba yo antes, para cubrir las necesidades de la ciudadanía portuense. Jaime Coello, portavoz de Vecinos por el Puerto. Jonás González, portavoz de Izquierda Unida Canaria. Como siempre, esta es una mesa de libertad. Aquí ha estado representada parte importante de la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Será hasta muy pronto, sin lugar a duda. Lo mejor para el 2013, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Igualmente. Gracias de verdad. Hacemos